hermanos. Padre bendito, te damos gracias esta mañana porque nos has permitido adorarte por medio de estos cantos, Señor, por medio de la lectura de tu palabra, por medio de meditar en ella, Señor, tu gran amor. Padre Santo, ahora nos disponemos para poder escuchar tu palabra, escudriñarla, poder conocerte más, Señor. Pero Padre, cuán insuficientes somos para acercarnos ante ti y conocerte, Señor. Gracias, Padre, porque, como veíamos hace 8 días, a ti te complace en revelarte. A ti te complace, Señor, en mostrar quién eres tú, Señor. Y te complace, Señor, que nosotros te busquemos. Padre, tú has dicho que te busquemos y que te hallaremos, Señor. Padre bendito, esta mañana queremos suplicar tu misericordia, Señor, en nuestros esfuerzos por poder acercarnos a tu palabra y poder conocer más de tu gloria, Señor, más de tu persona, Señor. Padre, no como acercándonos a otro tema más, Señor, de conocimiento, sino como acercándonos, Señor, como tú le dijiste a Moisés, a tierra santa, Señor, a un lugar donde es santo, Señor, donde no le es dado al hombre pisar, ni ver, ni escuchar. Mi Dios, si a ti te complace esta mañana mostrarnos más de ti, es por tu pura gracia. Y por eso esta mañana nos humillamos por los méritos de Cristo, suplicando que tú, Señor, nos permitas acercarnos a tu palabra y conocerte un poco más. Y Padre, no solamente que nuestras mentes puedan adquirir conocimiento, sino que tu Santo Espíritu lo aplique a nuestros corazones, Señor, para que nuestras vidas sean transformadas, mi Señor, para que podamos dar el fruto, Señor, de todos estos talentos que tú nos has dado, y que el día, Señor, que estemos en tu presencia y tengamos que dar cuentas por todo lo que tú nos has dado, no seamos avergonzados, Señor. Te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos transforme esta mañana al acercarnos a tu palabra para ser renovados, Señor, para que nuestra mente sea renovada con respecto a quién es nuestro Dios que adoramos. Y Padre, para eso solo tú eres suficiente, solo tú puedes hacerlo, mi Señor. Solo tú puedes ampliar nuestras mentes, ensanchar nuestros corazones. Solamente tú puedes darme gracias, Señor, para hacerlo con sencillez, con claridad, para no quitar ni añadir, mi Dios. Por eso, Señor, suplicamos tu ayuda y confiamos, Padre, que tú nos has escuchado y confiamos que tú lo harás mucho más abundantemente, porque eso te complace, Señor, en que te conozcamos a ti, Señor. Gracias te damos. Bendice tu palabra esta mañana y bendice la exposición de ella. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos. Vamos al Salmo 145 y vamos a leer los primeros 7 versículos del Salmo 145. Aunque esta mañana solamente voy a tocar 3 versículos, quiero leer estos 7 versículos conjunto con ustedes. Salmo 145, del verso 1 al verso 7. Dice la palabra de Dios así, Salmo de alabanza de David. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciarán tus poderosos hechos, en la hermosura de tu gloria, de tu magnificencia. En tus hechos maravillosos meditaré, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Amén. Pueden tomar sus lugares. Vamos a continuar, hermanos, con nuestra serie de predicaciones que tiene por objetivo que podamos conocer mejor al Dios que adoramos, hermanos. Como lo orábamos
A nuestro Dios le complace que le conozcamos y a Él también le ha placido mostrarse por su pura gracia para que su pueblo le conozca y le adore como a Él le complace. Y esto es un poco de lo que hace 8 días nosotros aprendíamos, cómo Dios le complace en que su pueblo le busque, cómo Dios es galardonador de los que se acercan a Él y creen que Él es Dios, cómo Dios también le complace mostrarse a sí mismo como Él es, como lo veíamos en aquel texto en donde se le muestra a Moisés y se muestra como el que Él es. Y hermanos, también aprendimos algo que quiero recordarles constantemente. ¿Por qué razón nosotros debemos de pasar tiempo considerable en nuestra vida conociendo a Dios? ¿Por qué en los púlpitos debe de predicarse la doctrina de Dios? ¿Cuáles son algunas razones importantes a considerar? Bueno, yo les mencionaba algunas de ellas y quiero recordárselas. Quiero recordarles por qué es importante buscarle y conocerle. Y algunas de ellas es porque, número uno, ese es el mayor privilegio del hombre. El mayor privilegio que el hombre tiene es conocer a su Dios, a su Hacedor. Pero también, hermanos, es importante reconocer que una de las razones de gran peso es porque es el corazón del pacto. Nosotros tenemos una doctrina basada en los pactos que Dios ha hecho para con los hombres y nosotros pasamos tiempo considerable estudiando la teología del pacto. Y hermanos, debemos de entender que el corazón del pacto es que un Dios santísimo, 3 veces santo, le ha complacido hacer un pacto con la criatura pecaminosa para revelarse a ella. Y eso, hermanos, debe de poner en nuestro corazón una motivación para seguir esforzándonos en conocer a nuestro Dios. Pero también veíamos, hermanos, que no solamente es el mayor privilegio del ser humano, no solamente es el corazón del pacto, sino también, hermanos, es la esencia de la vida eterna. Dijo nuestro Señor Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y hermanos, este privilegio que le ha sido dado a los hombres por medio del pacto que Dios ha hecho para con ellos, no es necesario esperar hasta la eternidad. Es decir, no es necesario esperar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco es necesario esperar a morir. Este es un privilegio que Dios nos ha dado por gracia a aquellos que Él ha salvado. Nosotros podemos gozar la vida eterna, que es conocer a nuestro Dios desde el mismo momento en el que Él nos ha salvado. Pero hermanos, también es importante reconocer que el motor de la santidad es el conocimiento del Dios Santo. Es el conocer a este Dios que nos ha creado y nos ha llamado y nos ha redimido. Así que si tú y yo nos hemos preguntado en algún momento cómo podemos crecer en santidad, la respuesta principal a esta pregunta, no exclusiva, es conociendo al Dios que nos ha salvado, conociéndolo como Él se ha revelado en su palabra. Y hermanos, también es importante reconocer que para buscarle y conocerle más es necesario hacerlo con suma humildad. Es necesario acercarnos a Dios con suma humildad y dependencia de Él por medio de su Espíritu Santo. No con el propósito de tener un mayor conocimiento intelectual que nuestros hermanos, no considerando que eso nos hace mejor en sí mismos, sino con el propósito de buscar una mayor conformidad a Cristo. Porque ¿qué propósito tiene conocer a nuestro Dios Santísimo si nuestra respuesta no va enfocada a cumplir su voluntad y es que mostremos el carácter de Cristo en nuestras vidas? Así que, hermanos, continuemos esta mañana con el tema que compete, que es conocer a un Dios incomprensible. De hecho, quiero decirles algo, meditando en la predicación,
Algunas de estas razones de peso para buscar y conocer a Dios pueden ser resumidas en las palabras de Daniel. En preparación para la predicación de la semana pasada, había muchos textos y no pude compartirlos todos con ustedes, pero yo les invito a que ustedes mediten en la vida de Daniel. La vida de Daniel no es una vida muy sencilla, hermanos, porque él es llevado cautivo precisamente como resultado del pecado de su pueblo, pero él no es llevado cautivo y se queda en las mejores condiciones. Él es llevado cautivo y es hecho eunuco. Y esto tiene grandes implicaciones. Pero cuando nosotros vemos la vida de Daniel, vemos que es un hombre que conoce a su Dios. Y este hombre se encuentra precisamente en un lugar como el que el Señor por medio del profeta Oseas había dicho, un lugar donde no había templo, un lugar donde no habría sacrificios, un lugar donde todas esas ventajas que tenían como pueblo en su tierra no iban a estar. Y sin embargo, Daniel es un hombre que conoce a su Dios. Y él tiene una frase muy, muy particular que nosotros deberíamos de guardar en nuestros corazones. Él dice, pero el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Así que, mi amado hermano, podemos resumir las razones para seguir avanzando en el conocimiento de Dios en lo que Daniel dijo. El pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. ¿Y en qué se esfuerza y en qué actúa? Hermanos, yo creo que la respuesta es muy sencilla y Cristo la enseñó a su pueblo cuando les enseñó a orar, en que venga su reino y se haga su voluntad en la tierra como en los cielos. Así que Dios quiera bendecir este breve estudio y quiera bendecir su palabra y quiera bendecir a su iglesia para que en medio de nosotros reconozcamos que hay un Dios santo y eso nos capacite para servirle como Él es digno, hermanos. Así que podemos poner un cimiento más sobre lo ya puesto. No solamente a Dios le complace que le conozcamos, no solamente Él le complace mostrarse, sino que también debemos de tener presente algo sumamente importante. Nosotros podemos saber que a Él le gusta que le conozcamos y a Él le gusta manifestarse, pero también debemos de reconocer que nunca podrá ser comprendido en toda su extensión. Es decir, nunca debemos de olvidar que Él es Dios y nosotros hombres. Eso es lo que pudiera resumir la predicación de esta mañana, hermanos. Si algo tienes que guardar en tu corazón al acercarte al conocimiento de Dios, es que nuestro corazón pueda reconocer con humillación que Él es Dios y nosotros somos hombres. Y que por más que nosotros nos esforcemos, nosotros no vamos a poder conocerle en toda su extensión. Ahora, no quiero que eso desanime a nadie. Eso debería de ser una gran motivación. Porque este no es el libro que tú puedes leer una y otra vez y memorizarlo. Yo tenía un primo que cuando era niño, este primo vio tantas veces una película que cuando la volvía a poner, él podía relatarte absolutamente todos los diálogos. Se la sabía de memoria. Bueno, el conocimiento de Dios no es así. No va a llegar el momento en donde nosotros nos podamos aburrir y decir, es que ya conozco todo. Es que ya sé qué sigue. Es que después de esto va a pasar aquello. Y eso en vez de motivarnos, de desmotivarnos, debería de ser una grande motivación. Porque si este es el privilegio del ser humano, este privilegio nunca va a terminar, hermanos. Nunca va a ser saciada nuestra mente de conocerle, porque siempre habrá algo más interesante que conocer de nuestro Dios. Algo más glorioso que el Señor nos permita conocer de Él. Y esta mañana vamos a ver tres aspectos de
la incomprensibilidad de Dios, como es conocida esta doctrina, o que Dios no se puede comprender en su extensión. Vamos a entender su definición, vamos a ver algunos textos bíblicos para ver su fundamento en las Escrituras, y luego vamos a pasar a las aplicaciones para la vida cristiana. Y es por esta razón, hermanos, que esta mañana quise que leyéramos este salmo, Salmo 145. Este salmo de alabanza del rey David, porque precisamente David se encuentra adorando y alabando la grandeza de nuestro Dios, y encontramos que en su alabanza David va a alabarlo por su gloria. Del versículo 1 al versículo 7, si ustedes después vuelven a leerlo, David está exaltando y alabando a Dios por su grandeza, por su majestad, por su gloria. Del versículo 8 al versículo 10 de este capítulo, él va a alabar a Dios por su bondad. Del versículo 11 al versículo 13, David va a alabar a Dios por su reino, un reino inconmovible. Y del versículo 14 al versículo 16, David adorará al Señor por su providencia, por el cuidado de las cosas que Él hace. Pero Él va a cerrar este salmo reconociendo su misericordia salvífica. Y es en este contexto en donde David está exaltando a Dios, que en el versículo 3, él dice algo muy particular: grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Grande es el Señor y digno de la alabanza más grande, más suprema, más excelsa. Y su grandeza es inescrutable. Y su grandeza es insondable. Y su grandeza no puede ser terminada de investigarse. Este versículo 3 nos sirve como preámbulo para esta enseñanza, hermanos. Porque la palabra que David aquí utiliza literalmente dice que la grandeza de Dios no puede ser buscada, no puede ser terminada de hallar, no puede ser encontrado en su fondo. No puede tener un examen completo su grandeza. Y un ejemplo del uso de esta palabra nos puede retomar al versículo 3 del capítulo 25 de Proverbios, en donde está hablando de cuán inescrutables son los caminos del rey, y los compara con los cielos en su altura y la tierra en su profundidad. Dice, asimismo es el corazón del rey inescrutable, y vuelve a utilizar la misma palabra. El autor de Proverbios está comparando cómo el corazón del rey no puede ser entendido en su totalidad, así como los cielos en su altura y la tierra en su profundidad. Y esta misma palabra en el hebreo la utiliza David para decir que la grandeza de nuestro Dios es simplemente incapaz de ser encontrada en su profundidad. No tiene una búsqueda limitada. Y hermanos, este texto nos ayuda a entender cómo en el corazón de los creyentes siempre ha habido un entendimiento muy balanceado entre la capacidad del hombre para conocer a su Dios, pero también la incapacidad para entenderlo en su totalidad. David es uno que ha escrito, este salmo lo reconoce. Este salmo reconoce muchas de sus virtudes. Este salmo reconoce su misericordia. Este salmo reconoce su grandeza. Este salmo reconoce su misericordia. Clemente y misericordioso es Jehová, dice David en este salmo. Él está reconociendo este carácter misericordioso de Dios, lleno de gracia y compasivo para salvar, y que debido a esto David puede conocerle.
No obstante, en medio de su adoración, él reconoce algo sumamente importante que nosotros debemos de reconocer antes de avanzar en la teología propia o en el conocimiento de nuestro Dios. Es que nuestro Dios no puede ser encontrado en su totalidad por lo que nosotros vamos a estudiar. Es decir, que nosotros al acercarnos a Dios y a la doctrina de Dios, no es como el tema de las matemáticas en donde nosotros podamos ser los más expertos. Porque como lo diré en un momento, hay una gran paradoja en acercarnos y conocer a Dios si lo estamos haciendo con la motivación adecuada, hermanos. Nosotros debemos reconocer que nuestro Dios, en todo lo que Él es simplemente inescrutable para nosotros como criaturas. Así que, pasemos a nuestro primer punto. ¿Qué es entonces la incomprensibilidad? ¿Por qué es importante hablar de este tema? ¿Qué entendemos por esta palabra que no usamos tanto? Bueno, nosotros usamos la palabra opuesta. Nosotros entendemos muy bien la palabra comprensibilidad. Nosotros entendemos cuando alguien es comprensible, cuando algo puede ser comprensible. Bueno, la incomprensibilidad es el opuesto de esto. ¿Y qué quiere decir en esto? ¿Qué quiere decir cuando nosotros nos acercamos al conocimiento de Dios? Bueno, cuando nosotros nos acercamos al conocimiento de Dios, al referirnos a la incomprensibilidad, es solo uno de sus aspectos de su infinitud. Yo sé que son términos no muy usados comúnmente, pero nosotros sabemos que Dios es infinito, o como lo dijo David, es insondable. Y cuando decimos que Dios es infinito, tiene mucho que ver porque nosotros tratamos de entender las cosas en nuestra finitud, o finitud. Y tratamos de encajar todo en ese aspecto, pero Dios no tiene los límites que nosotros tenemos. Dios no tiene los límites en espacio. Dios no tiene los límites en tiempo. Dios no tiene los límites en poder que nosotros tenemos. Cuando nos acercamos y decimos que Dios es incomprensible, lo que estamos diciendo es que es un aspecto de su infinitud en lo que respecta a nuestro conocimiento. Es decir, lo que nuestro conocimiento puede entender de Dios es limitado en comparación a lo infinito que Él es. Y este aspecto, hermanos, es importante que nosotros lo abracemos y podamos atesorarlo en nuestro corazón como una doctrina importante al acercarnos al conocimiento de Dios, hermanos. Para los reformadores este punto no era algo simplemente secundario. Para los reformadores esto tenía un peso importante. De hecho, platicaba con mi familia de venida aquí, al local, cuán importante está siendo para el día de hoy que podamos tener un conocimiento adecuado de la doctrina de Dios o de lo que es conocido como el teísmo clásico. No entendía esto hasta que empecé a estudiar y hermanos, hay muchas desviaciones de la doctrina de Dios. Y muchas de ellas pueden afectar nuestra concepción, aun cuando nunca la hemos estudiado. Es decir, cuando nosotros hablamos de Dios y su actuar, nos daremos cuenta cuán afectado está nuestro corazón por doctrinas no correctas, no ortodoxas. Los reformados solían decir que lo finito no puede contener o no puede comprender lo infinito. Es decir, lo finito, ustedes y yo, no podemos comprender lo infinito. No podemos llegar a comprender en su totalidad o en contener lo infinito. Y quiero decirles algo, hablando de esta doctrina, para ellos fue tan importante que después de esta frase que usaban ellos, la usaban para desarrollar muchísimas de las doctrinas que tienen que ver con el conocimiento de Dios, incluso de la Trinidad, hermanos.
como lo veremos más adelante. Así que, sigamos con la definición. ¿Qué significa que Dios sea incomprensible? Bueno, ustedes saben que siempre es bueno tratar de aclarar qué nos significa. Bueno, cuando decimos que Dios es incomprensible o que no podemos comprenderlo en toda su extensión, estamos diciendo, no estamos queriendo decir que no podemos saber nada de Él en lo absoluto. Eso no es lo que queremos decir, por favor. Pequeños, hermanos mayores, cuando estamos diciendo que Dios es, que no se puede comprender en su extensión, no estamos queriendo decir que no podemos conocer nada de Él, que no podemos entender absolutamente nada de Dios. No queremos decir eso. Queremos decir que podemos conocer, que debemos de conocer, que podemos esforzarnos mucho, pero que nunca vamos a poder conocerlo en su totalidad. Nunca vamos a poder entender en su totalidad. También, cuando estamos hablando de que Dios es incomprensible, no queremos decirlo que es incapaz de ser conocido únicamente o está ligado a una debilidad de la criatura por causa de la caída. Porque muchos han llegado a esta conclusión. Muchos pensamos en algún momento de nuestra vida cristiana que no podemos conocer a Dios en su totalidad por causa del pecado que entró en el mundo. Pero oigan claramente esto, hermanos. Adán y Eva, que vivieron antes de la caída, tampoco podían conocer en su totalidad a su Creador. Y los mismos ángeles que han sido guardados y preservados de pecar contra su Creador, según las Escrituras, nos demuestran sus limitaciones al estar en su presencia y tapar sus rostros y sus pies. Es decir, que ni los ángeles ni el ser humano antes de la caída podía comprender en su totalidad a su Creador, porque el Creador es infinito en su grandeza, es infinito en su conocimiento, es infinito en su poder, en todo lo que es Dios. Y la criatura, llámese ser humano o ángeles, está limitado, está limitado. Así que cuando hablamos de la incomprensibilidad, no significa que el ser humano está limitado única y exclusivamente, aunque ciertamente afecta, pero no está limitado en eso. La incomprensibilidad es indispensable que nosotros lo veamos, porque las Escrituras lo enseñan y nos enseñan que nuestro Dios al que adoramos no puede ser contenido, no puede ser comprendido en su extensión. Ahora yo espero que mientras hago estas expresiones, venga a su mente un texto que muchas veces nos trae a memoria cuán grande es nuestro Dios. De hecho, para los que predican en las calles, muchas veces lo utilizan para hablar de la grandeza de Dios cuando Salomón está construyendo el templo. Ustedes recordarán. Él va a consagrar el templo y él está orando. Y dice, pero ¿qué es esta casa hermosa para contenerte a ti? Los cielos de los cielos no pueden contenerte. ¿Cuánto más este lugar hecho por manos de hombres? Así que no significa que no podemos saber nada de Él. Porque eso es alguna de las conclusiones que han llegado los filósofos a lo largo de la historia y han errado. Decir que no se puede conocer a Dios y que por lo tanto no hay que hacerlo. Que no se puede conocer nada de Él porque Él es Dios y nosotros somos hombres. Pero eso no quiere decir la incomprensibilidad de Dios. Así que, ¿qué es lo que sí significa? Bueno, como lo he tratado de repetir una y otra vez, significa que Dios no puede ser conocido completamente o plenamente en toda su extensión como lo que Él es. Nuestro conocimiento de Dios, hermanos, nunca va a ser el mismo que Él mismo tiene de sí mismo.
No es un trabalenguas, hermanos. Nuestro conocimiento de Dios siempre estará subordinado a lo que Él por gracia le ha complacido manifestar de Él. Pero nunca podrá ser comparado, ni igualado, ni alcanzado al mismo conocimiento que Él tiene de sí mismo. Decía un autor, Dios tal como es en sí mismo, no puede ser entendido por nadie, salvo por Él mismo. Hermanos, no es uno de los textos que yo traigo, bueno, sí lo traigo al final, pero por favor, mientras estoy diciendo esto, traten de recordar aquella visión en donde la santidad de Dios se revela y su majestad es revelada a los hombres. ¿Y qué les sucede? Traten de traer esto a memoria mientras trato de mostrar esta doctrina, hermanos, para que puedan entender cómo esta realidad que a Él mismo le ha complacido manifestar debe de ser abrazada por la iglesia. Porque al Dios que le complace que le conozcamos y que le complace manifestarse, Él se ha manifestado de tal forma que nosotros podamos reconocer que lo que conocemos de Él simplemente es limitado en comparación a lo que Él es. Dios no puede ser conocido exhaustivamente, hermanos. Decía un autor, ¿cómo puede la mente humana medir la inconmensurable esencia de Dios según su propia pequeña medida? ¿Cómo puede la mente humana medir la inconmensurable esencia de un Dios infinito en poder, en gloria y en majestad, según su propia y pequeña medida? Ahora quiero ponerles un ejemplo para contrastar un poco lo que he estado diciendo de lo que no es y de lo que sí es. Para muchos de nosotros, el considerar ir al océano y las profundidades del océano, pudiéramos pensar que el océano es insondable, es inescrutable, que el océano es simplemente incomprensible. Y conforme generaciones vamos atrás, esta realidad iba a ser más viva, hermanos. Si nosotros platicamos con nuestros padres o nuestros abuelos o sus abuelos, nos daremos cuenta que había cierto grado de misticidad en el océano porque era muy incomprensible en sus profundidades y en su anchura y en su grandeza. Y que cuando los marineros se acercaban a la mar, podían conocer un poco de este mar tan solo por navegarlo. Pero conforme el tiempo y la tecnología avanza, esa cualidad del océano se ha perdido, hermanos. ¿Por qué? Porque los utensilios con los que antes se medían permitían que, o más bien no permitían conocer todas sus características en profundidad. No permitían conocer todas sus características en diversidad. No permitían conocer sus características en propiedades. Pero conforme avanza la tecnología, los sonares, que eran aparatos que se utilizaban para medir la profundidad, han avanzado drásticamente de tal forma que ahora del océano se pueden formar imágenes. Ya no son tan desconocidos, ya no son tan insondables e inescrutables. Hermanos, quiero decirles algo. No obstante, es así con el Señor. La tecnología y las capacidades que Dios da a su iglesia podrán avanzar y podremos profundizar más y podremos conocer más y podremos, aquellos que a lo mejor no dominamos latín, griego, hebreo, arameo, por causa de las tecnologías, ahora volver a esas fuentes principales y conocer más y las raíces y la historia, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero según las Escrituras, aun cuando estaremos en su presencia, según el libro de Apocalipsis, en la adoración celestial, el ser humano, aún con toda la capacidad y habiendo sido quitado el pecado de la debilidad del ser humano, el ser humano nunca dejará de sorprenderse en adoración como David lo hizo cuando esté delante de Dios, porque no importa cuánto el hombre avance, el hombre seguirá siendo un ser finito en comparación del ser infinito del Dios que nos creó. Nunca podrá compararse ni extenderse el conocimiento del hombre acerca de su Dios de tal manera que diga, ya lo conozco en su totalidad. Nunca, nunca pasará. Por eso decíamos que la incomprensibilidad de Dios es el aspecto de nuestro conocimiento acerca de su infinitud. Podremos describir a Dios, podemos tomar las Escrituras y podemos utilizar aspectos que en la Biblia nos muestra, como lo estaremos haciendo, pero jamás el ser humano podrá dar una definición exacta y precisa de quién es Dios. Podremos utilizar atributos y perfecciones de nuestro Dios, pero el ser humano jamás podría dar una definición exacta de quién es este Dios. No solo de su ser, hermanos, sino como lo hemos leído en este salmo y lo veremos en diferentes salmos como el Salmo 139, no solo de su ser, sino también de sus obras. Ambos, su ser, sus obras, su conocimiento, son simplemente inescrutables para la criatura. Por eso la Confesión de Fe Bautista de Londres, de 1689, en el capítulo 2, párrafo 1, nos dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Así que, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a este atributo de Dios, a esta perfección de nuestro Dios, al decir que Él no puede ser conocido en su extensión o comprendido en su totalidad por la criatura, sino excepto por Él mismo. Hermanos, no estamos tratando de descubrir el hilo nuevo. No estamos tratando de inventar nueva teología. Tampoco estamos tratando de sobresalir en las iglesias. Estamos simplemente con mucha humildad reconociendo que hay cosas que como iglesia no conocemos y que necesitamos conocer para permanecer en la línea de la ortodoxia, de lo que Dios siempre ha enseñado en su iglesia. Porque créanme, esto nos guardará a todos de cometer graves errores. Ahora, ¿cuál es la paradoja que les decía hace un momento? ¿Cuál es la paradoja de la incomprensibilidad y de la conocibilidad de Dios? ¿Cuál es la paradoja de que a Dios le complace que le conozcamos? Y a Él le complace manifestar, pero que nunca podremos conocerlo en su extensión. Esta es la paradoja que todos debemos de recordar en nuestros corazones con mucha humildad. Que a medida que más conocemos, menos comprendemos. Esa es la realidad de acercarse a Dios. Que a medida que más conocemos quién es Él por medio de su palabra y estudiamos más sus atributos y estudiamos más sus obras y estudiamos más lo que Él hizo a lo largo de la creación, de la historia, cómo Él creó todas las cosas, a medida que más conocemos, menos y menos vamos a comprender. De otra forma, decía un teólogo, si tú crees que en esta materia ya has obtenido un 10 o que has alcanzado el objetivo, debes de saber que ya erraste. No lo estás conociendo bien.
Si al acercarte a Dios para conocerlo como a Él le complace que lo conozcamos en su palabra, tú dices, ya lo conozco totalmente, ya sé todo acerca de Dios y de su actuar. Ahora entiendo todas las cosas. En lugar de ir reconociendo cada vez que tu mente es muy limitada para entender todo su actuar, entonces estamos cerrando, hermanos. Decía un autor, ¿por qué debemos de esperar comprenderlo plenamente? ¿Por qué debemos de esperar tú y yo como criaturas conocerlo plenamente? Si así fuera, tú y yo debemos de entender algo. No es Dios, es un ídolo que el hombre ha creado. Si tú por alguna razón, en algún momento tienes que cambiar de iglesia o tienes que ir a otra iglesia, llegas a un lugar en donde dice que conocen plenamente a Dios y quién es Él y que conocen todo lo que Él hace y cómo lo hace, etcétera, quiero decirte algo, corre de ese lugar. Porque están adorando un ídolo, no al Dios vivo y verdadero. Ahora, ¿qué textos utilizamos o qué textos vemos en las Escrituras que nos habla de este glorioso Dios que no puede ser comprendido por la criatura en toda su extensión, sino únicamente por medio de Él? Bueno, voy a citarles algunos, no voy a hacer exhaustivo esto. Ustedes pueden anotarlos, pueden ir en sus Biblias a las referencias cruzadas, pueden abrir una aplicación en la computadora para buscar tesoros del conocimiento, en donde te seleccionas un texto y te dice muchas referencias cruzadas que hablan de este tema. Y se podrán dar cuenta que son vastos los textos. Voy a citar solo algunos y exponer lo que el texto está diciendo. Casi al terminar el Pentateuco, Moisés dice algo que nosotros hemos incluso memorizado, en donde nos deja ver cómo Moisés tenía un entendimiento de que Dios permanece incomprensible, porque cuando Él se revela, no revela todo lo que hay en su ser. Voy a repetirles. Moisés reconoce que cuando Dios se revela o se manifiesta, como lo vimos en el texto de Éxodo, cuando Él se muestra como el que es, y luego a lo largo de toda la Torá, los 5 primeros capítulos de la Biblia, nosotros vemos no solamente la manifestación de su ser, sino de sus obras gloriosas. Y al terminar casi en Deuteronomio 29, Él reconoce que las cosas ocultas le pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros. Moisés está reconociendo que el único que se conoce en su totalidad en sí, en su actuar y en su persona es Él mismo, y que Él solamente ha manifestado algunos aspectos de Él para nosotros, y esas son las que nos competen a nosotros. Así que decía otro autor, no es que no tengamos conocimiento de Dios, ni que lo tengamos plenamente. Más bien tenemos un conocimiento práctico de Dios que Él nos ha dado y que es útil y es crucial para nuestras vidas. Un texto más, Zofar, en la historia de Job. Zofar mencionó, por medio de un lenguaje que él está utilizando, como hablando de el espacio y las dimensiones, y argumentando en contra de los argumentos de Job, que Dios se comunica, pero es incomprensible la grandeza que Dios comunica. Y acompáñenme a ese texto, está en Job, capítulo 11, versos 7 al 9. Job, capítulo 11, versos 7 al 9. Dice así, Job capítulo 11, versos 7 al 9. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios?
¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Sus dimensiones más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Esta es la manera en la que Sofar está describiendo cómo la manera en la que Dios se revela es incomprensible. Utilizando este lenguaje, es simplemente más alta que los cielos, más profunda que los mares. Pero también vemos, como lo veíamos en la meditación, y por eso no lo leí en la meditación, porque lo quería reservar para la predicación. Acompáñenme a Efesios, hermanos. Capítulo 3, un texto que ya hemos pasado en las predicaciones del hermano Víctor. Efesios capítulo 3. Él llama a los santos a orar para que puedan conocer la grandeza inescrutable de Dios. Es decir, de hecho utiliza esta palabra que hace referencia a que es imposible de seguir o de rastrear. Dice Efesios capítulo 3, verso 18 al 19. Dice desde el versículo 14 los está invitando, él les está diciendo que deben de orar. Y dice en el versículo 18 o 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, vean aquí lo que dice el apóstol Pablo, versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuán sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Aquí vemos estos dos aspectos de los que hemos hablado. Dios se complace en que le busquemos, pero al mismo tiempo, por más que nosotros lo hagamos, por más que nosotros nos esforcemos, jamás nosotros podremos hastiarnos de conocer el amor de Dios que ha sido revelado en Cristo. Jamás nosotros vamos a decir, ya fue suficiente de conocer a Dios. Jamás vamos a poder rastrear o seguir por completo el actuar de Dios. Y Salmo 92, capítulo 5. Acompáñenme ahí, Salmo 92, capítulo 5. Este es otro salmo que habla acerca de cuán insondables, divinas y sobrenaturales son las obras de nuestro Dios. Dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Por último, hermanos, quiero darles un texto que es también sumamente importante. Ya hemos pasado, acompáñenme a Romanos. Ya hemos pasado tiempo y lo hemos mencionado algunas ocasiones. Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo está describiendo el actuar de Dios, de el evangelio y cómo Él obra y ha obrado a lo largo de la historia de la redención y cómo ha utilizado al pueblo judío y a los gentiles y todo su actuar. Y el apóstol Pablo nos dice que el conocer el actuar de Dios, lejos de llevarnos a pensar que nosotros conocemos todo de Dios, o de pensar que a lo mejor porque no lo conocemos todo, desanimarnos, nos debe de llevar a adorarle,
porque aunque hemos conocido, no comprendemos más. Ahora, solo quiero que mediten un poco nuevamente, porque a veces con tanta distorsión de el internet y maestros y cosas así, llegamos a no entender cómo Dios le complace mostrar su gracia, su gloria y su poder a través de los instrumentos que Él usa para humillarnos a toda su creación, hermanos. Pero Pablo o Saulo tampoco era cualquier persona que no conocía acerca de la doctrina de Dios, hermanos. Él fue instruido a los pies de Gamaliel. Es decir, que todo el consejo de su tradición y su religión judía lo conocía por completo. Es decir, él por lo menos se tenía que saber la Torah, por lo menos la tenía que memorizar. Y este hombre, Saulo, fue instruido por uno de los maestros judíos más trascendente no solo de su época, sino de la historia del pueblo judío, no solamente de su época, o sea, no estamos hablando de cualquier rabí, maestro, estamos hablando de Gamaliel. Y los historiadores proponen que si el Señor no hubiera salvado a Saulo, Saulo hubiera superado a Gamaliel. Ahora, por mismas palabras de Saulo o de Pablo, no solamente fue instruido en toda la tradición y conocimiento de su religión judía, él fue instruido en toda la tradición y en todo el conocimiento griego-romano, hermanos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que este hombre que el Señor le plació utilizar para llevar el evangelio a cientos de miles y dejarnos esta carta preciosa de Romanos y enseñarnos cómo Dios actúa en un pueblo y en otro y todo esto que es mostrado en versículo 9, capítulo 9, 10 y 11. Después de exponerlo, inspirado por el Espíritu de Dios, lo único que el apóstol Pablo puede hacer es caer en adoración y reconocer que no puede conocer en su totalidad cómo el Señor está obrando en su creación, en su historia, para su gloria. Por eso les decía que la gran paradoja es que a Dios le complace que nosotros le conozcamos. A Él le complace manifestarse como Él es. Pero aún así, nunca llegaremos a tener un conocimiento exhaustivo de quién es Él, tan solo como Él lo tiene de sí mismo. Y eso, hermanos amados, no debería en ningún momento desanimar nuestros corazones, sino que debería llevar nuestros corazones a decir como el apóstol Pablo en el versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Esta palabra otra vez, imposible de seguir, imposible de rastrear, estas profundidades son tan profundas que no pueden ser rastreadas. Y Pablo está diciendo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. A medida que más entiendo el evangelio y conozco sus juicios, simplemente el apóstol Pablo está diciendo cuán insondables, cuán inescrutables son. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién puede comprender exhaustivamente la mente de Dios? ¿Quién puede decirle a Dios, no, ¿por qué lo hiciste así? Mejor lo deberías de ser así. ¿O quién le puede dar primero a Dios para que le sea recompensado? Y no vemos al apóstol Pablo como muchas veces tú y yo somos fatalistas. Él cae en adoración porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Mis amados hermanos, si tú y yo entendemos que nuestro Dios es de tal magnitud infinita,
en su obrar, en su persona, en su conocimiento. Que tú y yo nunca vamos a poder conocerlo en su totalidad, ningún ser humano. Pero que al mismo tiempo Él nos llama a que vengamos y le conozcamos. Y a Él le complace manifestarse, sin tú y yo merecerlo. Porque en otro tiempo lo aborrecíamos, tú y yo deberíamos de llenar nuestros corazones en adoración y en reverencia a nuestro Dios. Tú y yo deberíamos de considerar con mayor seriedad quién es este glorioso Dios, que nunca terminaremos de conocerle, y que a pesar de que hemos pecado contra Él, nos da el gran privilegio de poderle conocer. Así que esa es una de las primeras aplicaciones para nuestras vidas, hermanos. Conocer que Dios no puede ser conocido en toda su extensión por nosotros, criaturas finitas y limitadas, como Él mismo se conoce de sí mismo, que es infinito en su gloria, nos debe de llevar, como lo vemos en los diferentes salmos, como lo vemos en la carta a los Romanos y como lo vemos en la visión del apóstol Juan en Apocalipsis, a adorarle, a adorar a nuestro Dios. Esto debe de hacer que nuestros corazones se ensanchen, porque el estar aquí desde las 10 de la mañana, o quizás 2 horas antes, o 3 horas antes, o 4 horas antes, o 5 horas antes, para venir a este lugar donde la presencia santa del Señor se manifiesta, no es un ejercicio de futilidad, no es una pérdida de tiempo. No es algo menos importante a todo lo que tienes que hacer las 24 horas de día durante 7 días en la semana, durante 365 días. Es el momento más trascendental en la creación, donde pecadores como tú y como yo somos invitados a adorar a un Dios santísimo. Así que tú y yo debemos con suma expectación congregarnos con los santos de Dios y estar expectantes a escuchar que este Dios quiere revelarnos sus obras, su gloria y su poder. Y nuestro corazón debe de latir. Así como cuando niño te decían, te voy a llevar a la feria, te voy a llevar al zoológico. Y tú contabas las horas y los minutos y las noches y ya atardeció. Me dijo que iban a pasar 3 días y ya atardeció 3 días. Entonces, ¿a qué hora nos vamos a ir? Y todavía ni amanece y estás, ¿a qué hora nos vamos a ir? 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 Porque tú me dijiste que ibas a ir al zoológico. Mi hermano, así tú y yo deberíamos estar expectantes de venir a adorarle. Es por eso, hermanos, que la iglesia debe de retomar con seriedad la doctrina de Dios, no para ensanchar nuestras mentes, no para creernos más que nuestros hermanos que se congregan en las iglesias a los alrededores, que quizás no están siendo enseñados en estas cosas, sino que tú y yo debemos de considerar, mi Dios, cómo está mi corazón para adorarte, cómo vengo el día del Señor. ¿Cómo está mientras estoy aquí? Mientras estoy aquí, yo sé que este Dios santísimo está en medio de nosotros. Estoy preocupado porque, el trabajo, la casa, la familia. Es que mi hijo, la educación. Es que las composturas del carro, la casa. Es que la inundación, la política, la ciudad, el país, el mundo, la guerra. ¿Qué es más importante? Tú y yo debemos de considerarlo, hermano. Tú y yo debemos de considerarlo. Dicen los hermanos de República Dominicana, considera qué estás soñando mientras estás despierto. Mientras estás aquí, ¿qué es lo que más estás anhelando? Porque donde está tu corazón está tu tesoro.
¿O es este Dios que le complace que le conozcamos y que nunca vamos a terminar de conocerle? Simplemente no es el centro de tu corazón. Pero hay una segunda aplicación. Esto no solamente nos debe de llevar a adorarle. Esto debe de llevarnos a lo que dice Salmo 139:6. A querer conocerle más como Él se ha revelado. Salmo 139, verso 6. Decía el salmista, voy a leer desde versículo 1. Ustedes saben este salmo, es muy hermoso leerlo y muy alentador. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Y vean lo que dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. No lo puedo comprender. ¿Cómo es posible que tú sepas todo de cada ser humano que ha vivido y que vivirá? Cuando duerme, cuando se sienta, cuando se esconde, cuando vive, cuando muere, cuando está en el vientre, cuando va al fondo. ¿Cómo es posible? No puedo conocer este conocimiento. Es incomprensible entender cómo mi Dios conoce a cada ser humano en todo el planeta. Y aún así tiene cuidado de todos los aspectos de cada uno de ellos. Y dice el salmista: no lo puedo comprender. Pero hermanos amados, él no dice: y bueno, entonces ¿para qué conocerlo? Es una pérdida de tiempo. Es muy maravilloso para mí. Esto motiva mi corazón a querer conocerle más, a abrir las escrituras, a leer los salmos, a usar estas herramientas que les acabo de mencionar. ¿Qué es lo que el Señor ha dicho de todo esto en su palabra? Esto es maravilloso para el salmista y esto debe de ser maravilloso para nosotros, porque hay dos extremos en los que la iglesia ha caído y dos errores en toda su gama, de estos dos errores en los que nos debemos de cuidar. Uno, del escepticismo, y el otro, el panteísmo. ¿Qué quiere decir estas palabras complicadas? Bueno, el primero asume que todo lo que nosotros podemos decir de Dios carece de completo sentido. Como Dios es tan incomprensible y tan inalcanzable y simplemente no podemos alcanzar a entenderlo como Él es, porque Él es Dios y nosotros estamos acá y nunca podremos saber quién es Él, entonces es una pérdida de tiempo. A muchas religiones y filosofías que han entrado en la iglesia los ha llevado a esa conclusión. No, vámonos por lo práctico. Mejor enséñanos cómo hacer unas cuantas cosas en nuestra familia, o como dicen los falsos testigos, para que tengas la familia más ideal, para que tengas el mejor trabajo. Y hacen el conocimiento de Dios a un lado y se vuelven prácticos solamente en su conocimiento, porque asumen que todo lo que podemos conocer carece realmente de sentido. O sea, no tiene ningún sentido estudiarlo. ¿Para qué? Mejor dime cómo vivir ahorita y ahora. Y ese es un error, créanme, hermanos, porque muchas iglesias viven así, tratando de enseñar el mejor mensaje para cómo debo de vivir hoy esta semana, sin siquiera preocuparles que la fuente de la vida es el dador mismo, que es Dios. Pero hay otro error, el panteísmo. ¿Y cómo se ve esto en la iglesia? Bueno, llegamos a considerar que Dios se ha acercado tanto al ser humano, que Dios es tan relacional con el ser humano, que Dios está tan cercano al ser humano, que entonces puede ser mi cuate de manera irreverente.
que entonces Él está a mi nivel y Él comprende todo lo que yo paso. Y Él, no se preocupen, Dios es nuestro amigo. Y toman estos textos y los tuercen. Y entonces llegan a ser a Dios tan relacional con el ser humano que parece ser que en vez de ser Dios, es simplemente un ídolo cercano al ser humano. Y en un extremo tenemos a Dios por acá y al hombre sin relacionarse, y en el otro extremo tenemos a Dios y al hombre relacionarse como si no hubiera ninguna distinción de la persona de nuestro santísimo Dios y de su criatura. Y hermanos, en estos dos errores la iglesia ha errado. Y nosotros debemos de guardarnos al conocer a nuestro Dios como Él se ha revelado. Pero tengo una última aplicación y espero en el Señor esto sea lo más consoladora para una iglesia débil. Para una iglesia en circunstancias en las que el Señor dijo, hallarás aflicción en este mundo. Para una iglesia en donde el Señor dijo que tus enemigos serían los de tu casa, que Él había venido a poner enemistad entre los padres y los hijos, entre los hijos y los padres, entre los hermanos, por causa de su nombre. Quiero decir esto, hermanos, suplicando al Señor que consuele nuestros corazones, porque el conocer a Dios, a un Dios que le complace en que tú y yo le conozcamos, a un Dios que le complace en manifestarse a seres humanos débiles, que no está completamente alejado y no tiene ningún sentido, pero que Él es santo y nosotros somos hombres, que Él es Dios santísimo y que verdaderamente podemos conocerle. Aunque no comprenderle en su totalidad, debe de ayudar a nuestros corazones a crecer en confianza. A crecer en confianza, como se los mencionaba hace 8 días con respecto a Asaf. Pero ahora tengo otro ejemplo, hermanos. Hemos leído hoy a Job, hemos leído unos breves textos de capítulo 11 y conocemos la historia de Job. Esta historia de este hombre que simplemente en el decreto del Señor le complace que Job tenga que tener aflicciones. Y vemos todo este diálogo en cómo Dios está permitiendo estas aflicciones para Job. Cómo Dios no sale nada de esto de su control. Y luego este argumento entre sus amigos que estaban callados y que mejor hubieran permanecido callados que siendo molestos e incómodos, y luego empiezan a hablar, a tomar verdades de Dios, algunas verdades objetivas y claras, algunas otras no del todo, y empiezan a aplicarlas de manera dura, severa, incorrecta hacia Job. Y este diálogo y cómo Job empieza a pecar en la incredulidad y a quejarse contra el Señor. Y vemos este diálogo entre él y sus amigos y Job constantemente cuestionando al Señor. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué los impíos hacen esto? Tú conoces mi camino. Estos amigos incómodos han venido a hacerme pecar. Y Job empieza a quejarse y a dejar de confiar en el Señor. Este hombre íntegro que se nos presenta al principio, que no cae en la tentación en la cual su esposa cae de hablar mal del Señor, termina cayendo en esa tentación. Su corazón empieza a llenarse de amargura, empieza a haber queja en su corazón, hasta que el Señor aparece. Capítulo 40. Y se le presenta, capítulo 38. Y se le manifiesta a Job. A ver, Job, tú eres una criatura y Él es Dios. Y le empieza a decir, yo he hecho esto, yo he hecho esto y yo he hecho esto. ¿Y tú dónde estabas? Yo he hecho esto, yo he hecho esto. ¿Y tú dónde estabas? Y Dios empieza a revelársele a Job. Y de repente observamos a Job en el capítulo 40 como Asaf, como si volviera en sí. Dice, ¿qué he estado diciendo todos estos días en donde me he quejado? Dice el versículo 3,
Entonces Job respondió en el capítulo 40, entonces respondió Job a Jehová: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. ¿Qué hice? ¿Por qué caí en esta tentación? Tú eres Dios, yo soy hombre. Y el Señor dice: no, permíteme, me seguirás escuchando, Job. Y el Señor sigue manifestándose quién es Él, le sigue placiendo que Job conozca quién es Dios, del cual él se ha quejado. Y vuelve a decirle: yo soy y tú no conoces todo esto de mí. Y hermanos, volvemos a ver a Job, en el versículo 1 al versículo 6, del capítulo 42, en su respuesta final. Dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, lo que no comprendía. Yo hablaba de la incomprensibilidad de un Dios santísimo. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Amado hermano, para ti y para mí esto es un grande consuelo. Job es un libro que trae un grande consuelo por la incomprensibilidad de Dios. Porque tú y yo no se nos ha dado comprender todas las aflicciones y situaciones que nosotros vivamos en la tierra. Porque tú y yo no nos ha sido dado comprender el consejo eterno de Dios bajo el que Él está actuando en nuestras vidas. Porque a ti y a mí no se nos ha sido dado el comprender todo lo que Él está haciendo. De hecho, uno de los graves problemas de Job fue tratar de agarrar a Dios en su infinitud y tratar de meterlo a sus razonamientos finitos. Como se cuenta de Agustín, cuando observó a este niño en el mar agarrar una concha, hacer un hoyito y empezar a echar el agua con su concha de un hoyo, del mar hacia un hoyo. Y le preguntó a Agustín: hijo, ¿qué haces? Y él dijo: estoy tratando de secar el mar. Mi amado hermano, eso que se cuenta de Agustín es lo que muchas veces tú y yo estamos haciendo cuando le estamos diciendo al Señor: Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué sufro esto? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué? Señor, yo quiero comprender por qué. ¿Y sabes qué le va a pasar al ser humano, a ti y a mí? Vamos a entrar en desesperación y vamos a entrar en grande desánimo, porque lo finito no puede comprender lo infinito. Porque tú y yo no podemos comprender el actuar de Dios en toda su creación, en toda su historia. Porque tú y yo no hemos sido llamados a comprender lo que Él está haciendo, sino a conocerle como a Job le fue dado. Cuando tú y yo conozcamos que nuestro Dios es perfecto en su actuar, cuando tú y yo sepamos que Él es justo en todas sus obras, cuando tú y yo sepamos que su amor no está siendo afectado absolutamente por nada en la creación, sino que es inmutable y que ninguna pasión afecta a nuestro Dios, tú y yo vamos a saber que lo que Dios está haciendo en nuestra vida, como lo dijo el apóstol Pablo, es para el bien de nuestra alma. Que todas las cosas, sea que estés soltero, soltera, casada, tu cónyuge muera, tu hijo lo pierdas, tengas 20 hijos, absolutamente todas están bajo el perfecto control y amor de Dios, de un Dios no sujeto a ti y a mí, no a pasiones como tú y como yo, un Dios que no da explicaciones a ningún ser humano y que lo está haciendo con un amor
con el mismo amor con el que te ha amado y que te sigue cuidando y que seguirá haciendo hasta el día que estemos con Él. Mi hermano, conocer que nuestro Dios es incapaz de ser comprendido en nuestra mente nos lleva a crecer en confianza, porque aunque no sepamos los detalles de en este lado de la eternidad, podemos confesar y creer que gloria sea al Señor, porque aunque inescrutables son sus caminos y sus juicios son insondables, a Él le pertenece la gloria, porque absolutamente todo lo que ha hecho debajo del sol lo ha hecho para su gloria. Y ningún fallo en su iglesia, ningún fallo en un creyente, ni ninguna intención diabólica van a poder corromper lo que Él ha dicho. Mi hermano, conocer a nuestro Dios como Él quiere ser conocido debe de ayudarnos a confiar en Él, a descansar en Él y a decir como Job: tapo mi boca y me postro delante de ti cuando no entiendo lo que está pasando, pero sé que tú sabes lo que estás haciendo. Yo sé que tu amor no cambia. Pero de la misma forma, esta tarde, amigo, tú que aún no conoces a este Dios por medio de su Hijo Jesucristo, quiero decirte con respecto a esta doctrina, que también deberías de guardar tu corazón de caer en esto. Por favor, no pienses esta tarde: Dios está tan lejano, es tan difícil como este hombre ha dicho, que ¿para qué esforzarme en seguir viniendo a la iglesia? O de pensar, bueno, es que Dios es amor y Dios está en todos lados. Eso es lo que me enseñan mis amigos. Así que yo puedo seguir viviendo como puedo vivir y no hay ningún problema. Ambas cosas te van a llevar al infierno. Quiero mejor rogarte que consideres las palabras de Isaías, cuando Dios se le manifestó a él. Que consideres lo que un hombre hace, criaturas finitas como tú y como yo, pecadoras, cuando Dios se les manifiesta. Porque Isaías no cometió ninguno de estos errores, sino que él mismo dijo: ay de mí, pues soy muerto. Porque siendo hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Amigo, quiero decirte algo. A este Dios que le complace que le conozcas, si hoy has escuchado cuánto se complacen que le conozcas por medio de Cristo Jesús, yo te ruego, no seas escéptico, tampoco seas extremista, pensando que Dios está en todos lados y pecando como si nada pasara, sino que puedas reconocer que este Dios que ha sido expuesto en su palabra, en su gloria, en su majestad, pueda caer en tu corazón esta palabra y hacerte sentir humillado, porque Él ha observado cada pecado que hemos cometido, porque Él, como leíamos en el Salmo 39, conoce tu sentar, tu levantar, tu pensar, tu hablar. Todos tus pecados los conoce y son sumamente vergonzosos como los míos. Es mejor que reconozcamos cuán pecadores somos delante de Él y podamos mirar a Cristo como aquel que vino para perdonarnos, como aquel que murió en nuestro lugar por esos pecados que Él ha visto, como aquel que fue avergonzado en nuestro lugar. Así que arrepiéntete y pon tu fe en Jesucristo, el autor y el dador de la vida. Vamos a pasar a la cena del Señor, hermanos.